tal? Sean bienvenidos a su podcast Películas que tienes que ver antes de morir. Mi nombre es Omar Cavazos y está con nosotros Debs Alasraki. ¿Qué tal, Debs? Hola Omar, ¿cómo estás? Un placer estar aquí otra vez. Gracias por el espacio. Vamos aquí a comentar algunas películas y pues nada más. Sí, y el día de hoy vamos a hablar de un género muy específico, un género de cine noir, que para los que no conozcan, el cine noir es un género que se caracteriza por ser un tipo de género algo detectivesco, por así decirlo, en el cual ocurren pues crímenes y tiene varios detalles muy específicos del género que lo caracterizan. Y este género empezó a surgir aproximadamente en la década de los 50 en Hollywood, y en esta ocasión vamos a hablar de este género, pero específicamente de algunas películas que surgieron aquí en México. Debs, ¿tienes algún mensaje que querías dar sobre esto? Claro, solamente agregar que este cine pues fue una curiosidad porque surgió casi a la par que el propio noir americano, y hay mucho debate sobre si este cine es noir o no es noir, si tiene que tener otro nombre, ¿no? Y conforme vayamos viendo las películas vamos a notar que tienen ciertos elementos muy distintivos que ciertamente lo alejan mucho de su versión americana. De hecho, vamos a empezar con El Suavecito, que creo que es un muy buen ejemplo de cómo el noir en México tiene una vuelta, una transformación muy, muy particular. ¿Quieres que empiece ya, Omar? Sí, ya podemos comenzar con la primera película, que como ya mencionas es El Suavecito. Ok. Bueno, El Suavecito fue dirigida por Fernando Méndez, un director que podemos llamar de culto aquí en México. Él pues, es más famoso sobre todo por su cine de terror, pero en esta época hizo muchas películas de ese estilo, que eran un noir comedia, muy raro. Él fue un realizador muy, muy en toda su época realmente. En El Suavecito vamos a seguir a un personaje pues que se llama así, El Suavecito, que es interpretado por Víctor Parra. Él es como una especie de gángster o de crimen de bajo perfil en su ciudad, que se ve involucrado en una serie de circunstancias que, digamos, afectan a su familia, a su mamá, y como tiene muchos vínculos con el crimen, pues conforme avanza la película, estas deudas o este rastro criminal que tiene, pues le va a cobrar factura. La película realmente creo que tiene algo muy interesante, que es este personaje del Suavecito, que es una representación, no sé cómo le llaman, un pocho, no sé cómo le digan. Es alguien que habla un pachuco, ¿no? Spanglish, o sea, como que usa un pachuco, ándale, como que habla en inglés y en español de una forma muy, pues muy interesante. Y se viste pues con un traje blanco que pues creo que importa de precisamente allá. Todo va avanzando, o el lindo conductor de esta película es su relación con Lupita Soto, que es como que su interés amoroso, pero que lo rechaza precisamente por esta vida criminal. Él es un asesino, él es como un estafador, un ladrón, y pues así él se quedó con una parte, y el casino o el bar donde va a que gaste el dinero, pues ya le da su porción de ahí, ¿no? Entonces ese es su modus operandi, y obviamente esta vida pues es lo que le afecta a su relación amorosa y también con su madre. De hecho creo que el núcleo de la película, no sé qué opinas tú, Omar, pero creo que el núcleo sería precisamente como una vida así, digamos, inmiscuida en la delincuencia afecta a la familia, porque se hace mucho hincapié en cómo la mamá del Suavecito pues sufre, ¿no? Cómo le provoca tantos problemas. Aquí ya empezamos a ver, creo, esta divergencia que hay entre el cine noir americano con el mexicano. Acá en México en esa época les gustaba mucho a la gente el drama romántico, por eso es que aquí hay un triángulo amoroso entre el Suavecito, la chava esta y otro personaje que aparece más adelante. Y gran parte de la trama precisamente es absorbida por este triángulo amoroso, que digamos tiene como intención mostrarnos un lado más sensible del Suavecito, porque el Suavecito de cara a sus amigos y a sus negocios pues es un malandrín básicamente, ¿no? Alguien altanero. Uh-huh. Pero vemos varias acciones a lo largo de la trama que digamos involucra a Lupita, que precisamente nos deja su lado un poco
más, digamos, humano, más sensible. Final, Omar, dime a ti qué te pareció la película, qué elementos culturales te llaman la atención, porque estamos hablando de una película muy, muy vieja, entonces tiene ciertos atisbos culturales muy que ya no existen, pero que son propios de ese periodo histórico. Sí, pues lo que más choca pues con la época en la que estamos ahora es que en ese tiempo estaba muy normalizado la violencia contra las mujeres. Hay muchas escenas incómodas por ese mismo hecho de que hay mucho, pues sí, hay violencia, hay escenas en las que hay mujeres, creo que eso está en todas las películas de las que vamos a hablar, que hay mujeres que cuando le hablan mal al protagonista o algún personaje de la serie, generalmente son cacheteadas por los personajes. En este caso el suavecito creo que cachetea a uno o dos que le contestan y él le responde con dos reveses y es algo sorprendente para esta época, pero creo que en ese tiempo pues era más común y eso al principio de la película pues vemos que este personaje pues sí es alguien malandro, alguien de la vida criminal, más nunca cruza cierto límite, siempre como que está al filo entre el bien y el mal, y creo que eso es algo muy particular del cine noir que se capta muy bien en esta película, porque pues si recordamos otras películas del cine noir hollywoodense pues también se ve esa ambigüedad moral sobre todo en los protagonistas, que son los que más importan, y pues aquí en este personaje se nota muy bien esa característica. Y otra característica muy marcada que también noté es el uso de trajes tanto en esta película como en en todas las que vamos a mencionar. También hay un uso muy marcado de trajes elegantes y muy jocosos durante en todas partes siempre usan trajes, y pues eso también se me hizo algo muy característico de este género, así como pues el clásico femme fatale, que es la protagonista que tú dijiste del triángulo amoroso, que sí, no me había percatado de eso, de que hay un triángulo amoroso en esta película que es algo que no es muy común, pero que en esta trama sirve muy bien para lo que viene después en la película, que pues no, aquí no les vamos a dar spoilers, pero ese triángulo amoroso sirve de algo para la trama, no está nomás ahí porque sí. Totalmente, creo que el suavecito en este caso es un muy buen ejemplo de esta ambigüedad moral y estas contradicciones culturales que de pronto se suscitan en la época. Justamente este personaje digamos que tiene cierta fascinación o tiene cierto acercamiento a la cultura americana, entonces es una representación del Pacheco. ¿Es Pacheco o Pachuco? La verdad no sé cómo. El Pachuco es una representación de un Pachuco pues que muy propia de su época, ¿no? A lo mejor ahorita ya no pensamos tanto en una figura como el suavecito, pero digamos que por este acercamiento cultural que había con Estados Unidos en aquella época, donde pues el público estaba muy influenciado por las películas y las series de televisión gringas, pues el suavecito es, digamos, un producto de aquella época, ¿no? De aquella época de colisiones e intercambios culturales. También, como tú dices, creo que al final, que no quiero arruinarlos, pero sí creo que al final logran cerrar todo este arco de personaje, ¿no? De que precisamente este personaje no es malo, o sea, es alguien criminal y todo eso, pero no es alguien malo como tal, porque al final tiene un acto muy, pues muy honesto de redención, que a mí la verdad me fascinó la escena donde su conciencia se ve, digamos, atormentándole, porque sin dar tanto contexto, el vato huye, básicamente quiero ir, pero se sube a un autobús, ¿no? Y ahí él está sentado, y se queda con una cara así de impresión muy grande. Creo que están hablando de una noticia ahí atrás, de uno de los pasajeros del autobús donde va, y él empieza a pensar, ¿no? En todo lo que hizo, y esa escena, porque el único movimiento que hay es precisamente la del autobús avanzando, y digamos que la ciudad se ve por la ventana, ¿no? Entonces este movimiento como que le golpea en la cara literalmente, ¿no? Da esta sensación de que le están dando en la cara ese movimiento, y es como que ese vato ahí agarra la onda,
digamos que su catarsis. Entonces me gustó muchísimo ese elemento visual que utilizó Fernando Méndez, y creo que el personaje como tal pues estuvo muy bien escrito en ese sentido. Como tú dices, Omar, pues el triángulo amoroso creo que sí se supo aprovechar precisamente para avanzar la trama, para mostrarnos varias facetas de los personajes, y no como en otras películas de esta índole, que la verdad en un drama romántico muy metido de a huevo, ¿no? O sea, que tú dices que, pues, qué pedo. Y sí, el machismo estaba muy a flote, sobre todo en este vato, la verdad era un desmadre, porque también se agarra puto como con el vato que quiere pretender a la Lupita, que se llama Soto, algo así, señor Soto, que dice que quiere hacer las paces, ¿no? Para quedar ya como amigos, y le salta un chingazo en la cara a traición. Entonces sí, que es algo que vamos a ver creo que en todas las películas, pero al menos aquí el señor Soto es alguien, es el más caballeroso de todos los personajes, yo creo, el pretendiente, vaya, el que hace el triángulo, sí, precisamente. Sí, y algo que también está presente en esta película es el trato con la madre del suavecito, que pues aquí se ve como pues primero hay un trato muy, muy frío del hijo con su madre, y vemos cómo va avanzando poco a poco la relación conforme van sucediendo cosas en la trama, y eso es algo muy, muy latinoamericano, muy mexicano, el trato con las madres, porque creo que en las películas del cine de este género es muy raro, casi imposible de ver que se trate este tipo de relación. Eso es algo muy mexicano de mostrar en una película. Totalmente, muy buena observación, porque en las novelas americanas no se ve representado tanto esta relación familiar, pues, entre madre e hijo, padre e hijo, porque casi todo el problema gira en torno a examores del pasado, a intereses acá de mafioso y todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes razón en eso, ¿eh? No lo había procesado así, pero sí, es verdad. Y bueno, para ir cerrando esta película, ¿o quieres decir algo más? No, pues solamente eso. Estuve leyendo algunas críticas y muchos críticos concuerdan en que el personaje del suavecito es uno de los personajes más completos del cine mexicano, y me pareció algo interesante. Sí, totalmente. Creo que ese es el mayor acierto de la película, la escritura del suavecito. De hecho, esta película fue restaurada por Guillermo del Toro, un dato muy curioso. Supongo que le debió haber gustado para haber financiado la restauración. Sí, que si quieren ver de Fernando Méndez otra película más o menos así, vean Había una vez un marido, que es una parodia de esta misma época, ¿no? Es una parodia en plenos años 50. Creo que es una... Y también quiero, como dato curioso para cerrar con esta película, es que el suavecito ya había aparecido un par de años antes en una película que se llama Ángeles de Arrabal, pero aquí el suavecito es un antagonista y de hecho muere. Ok. El personaje, ¿no? Y le hicieron un spin-off. Entonces hay un multiverso del suavecito. Mucho antes que Los Vengadores. Exacto. Bueno, pasamos a la siguiente película para no alargarnos mucho. Perfecto. Okay. Yo les voy a hablar de La Noche Avanza, una película de 1952, y está dirigida por Roberto Gabaldón y interpretada en la actuación principal por Pedro Armendáriz, a quien muchos pues reconocerán. En esta película nos cuenta la trama de Arismendi, un jugador de pelota vasca, que es un deporte muy poco conocido, por lo menos yo no lo conocía. Es un deporte en el que se utilizan un tipo de raquetas curviadas y se lanza una pelota de tenis contra una pared gigante, y esta pared, bueno, no les explico el deporte. Es como una especie de tenis. Este personaje es un jugador muy, muy importante. De hecho, creo que está invicto en esta película. Y es un personaje que está intoxicado de poder porque se siente prácticamente invencible. Nadie puede derrotarlo. Y es un personaje muy altanero. Tiene la autoestima por las nubes. Trata a su pareja como se le da la gana.
y pues tiene una altanería muy alta. Entonces este personaje se ve envuelto en un drama muy complejo, en el cual una de sus amantes, una de las mujeres con las que ha estado, resulta estar embarazada, y él promete casarse con ella, aunque no sea verdad, y todo esto, y esto le trae una serie de problemas que lo llevan a ser chantajeado por otras personas que conocen a esta dama, y pues esto lo pone en una encrucijada en la cual los chantajistas lo chantajean con que tiene que perder el siguiente partido, un partido muy importante, y se tiene que dejar vencer para que los chantajistas puedan apostar en su contra y así ganar un montón de dinero. Pero algo surge y esto hace que él decida no perder, y esto le trae un montón de problemas mucho más graves que pues no los voy a spoilear aquí, pero pues ya con eso se pueden dar cuenta de que esta trama es muy compleja, y está muy bien estructurada, y pues me parece una película, es muy entretenida y tiene giros de trama muy bien construidos. No sé si tengas algo que comentar sobre la sinopsis. Claro, agregando lo que tú dices, creo que ya después de que no se deja vencer, es que comienza toda esta estructura como de enredos, ¿no? De que tiene que usar su ingenio para escapar de varios conflictos y se va metiendo en uno y en otro y en otro y en otro, y se va así como que el peligro está pisando los talones. Entonces este juego de suspenso muy característico de los noirs, creo que está muy bien capturado en esta película. Esta sí es un noir puro y duro, o sea, aquí ya no hay dramas románticos ni nada de eso, aquí ya entramos creo que de lleno a la esencia de un noir que uno esperaría. Está Barcos Arismendi, que es el personaje de Armendáriz, que es un hijo de la chingada. Me encanta porque como tú dices, es altanero y luego desafía Lampa. Creo que es algo que me llamó mucho la atención, porque precisamente, aunque sea a través de este deporte tan underground en este país al menos, nos muestra cómo muchos deportes pues son controlados, son pactados, ¿no? Interesada en el dinero que mueve el deporte. Entonces, me gusta mucho cómo desafía a los mafiosos, los encara y hasta los ningunea. Me gusta mucho eso que muestra Gabaldón acá. También creo que este es el personaje más machista de todos los que vamos a ver, porque el vato tiene como 3 amantes al mismo tiempo y las deja ahí plantadas como quiere. O sea, es un cabrón, básicamente, como hizo Omar. Es mucho que agregar en ese aspecto. Pero sí me gusta que hay un momento, no sé si te diste cuenta, hay un momento de proyección de Arismendi en un espejo. Los espejos es algo que usaba mucho Gabaldón como para encarar a sus propios personajes a su realidad, ¿no? Es algo que vamos a ver casi en toda su filmografía, que vale la pena ver. Y aquí no sé si te diste cuenta que cuando llega con una mujer a pedirle dinero, resulta que esta mujer estaba pues en quiebra, ¿no? Entonces él le dice que está vieja, que no sé qué, que se mira al espejo. Entonces él hace que se mire al espejo, pero al mismo tiempo que él está diciendo eso, pues él se está mirando a sí mismo. Entonces como que todo lo que está diciendo de que está vieja y que no sé qué, que bla bla, o sea, todo lo que está escupiendo de cierta forma también sabe que aplica a él, porque está en un momento jodido, o sea, está de que si no le dan dinero ahí, pues ya el cuello, ¿no? Y sabe, creo que en el interior él sabe que su ventaja sobre los demás, que vendría siendo su talento físico, no va a durar siempre. Entonces yo creo que en esta proyección que él hace mirándose al espejo, de cierta forma se está diciendo a sí mismo, no de que estás jodido, güey, estás aquí en esta situación y no puedes salir de ella. Entonces es un momento muy sutil con respecto a otros ejemplos que tiene Gabaldón en su obra, pero me gustó mucho. También algo que me llama mucho la atención es como representa aquí a la mujer Gabaldón, porque aquí la femme fatale que está muy ausente, la verdad, está muy ausente, pero al final sí que hay un atisbo de mujer fatal por parte de una de las amantes. Entonces sí,
me llamó la atención pues cómo Gabaldón contrasta tanto este comportamiento, ¿no? De cómo, digamos, la mujer puede llegar a ese comportamiento cuando ya lo pierde todo, ¿no? Cuando todo su ser se sustenta en una mentira. Básicamente al día siguiente podían hacer otro que muy duro y la verdad creo que no se van a aburrir y no tengo nada más que agregar, Omar. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿te muteaste o qué? Sí, es que como que se cortó lo que estabas diciendo, lo último. No, te decía que si querías agregar algo más o ya podemos pasar a la siguiente. No, pues lo mismo, digo, es un personaje de Pedro de Armendáriz que es muy, pues como ya me han dicho, muy altanero y muy, muy crecido, y pues es una película muy, muy marcada en el género que creo que van a disfrutar mucho con tantos giros de trama que tiene y tantas escenas de tensión una tras otra. Totalmente. Y bueno, pasamos a la siguiente ya, que creo que es la cosa más rara que vamos a hablar en este podcast, Uh-huh. porque siendo honesto no es un noir puro y duro, pero sí tiene elementos noir. Se llama Una aventura en la noche de Rolando Aguilar y cuenta con Luis Aguilar en el protagónico. Aquí empezamos con lo raro, Luis Aguilar haciendo un personaje que no es un charro, ¿no? Aquí, básicamente nos cuenta la historia de dos amigos, Luis Aguilar que vendría siendo Arturo Centella, que es un director de cine, y su amigo Fernando Novoa, que es un escritor, y pues ambos se dedican a ese cine. La película se basa en esta leyenda, no sé si sea mexicana, pero supongo que está en varias partes de Latinoamérica, de la mujer que te pide raite en la noche, y de pronto la subes y resulta que estaba muerta, ¿no? Te dice que ya me morí y ya. Entonces ahí en eso se basa un poco la trama de esta película, ¿no? De que estos dos amigos, un día en la noche, que van saliendo creo que de grabar, o no recuerdo el contexto, pero básicamente van por la carretera y les piden una parada a dos mujeres muy hermosas. Entonces ellos como son pues aceptan subirlas y ahí conforme van platicando, pues acuerdan ir a tomar. Ahí en esa convivencia, pues como que este vato, el Arturo se enamora, ¿no? De Elena, que es una de las mujeres, Elena interpretada por Miroslava, de hecho, y al día siguiente, o varias noches después, que quieren ir a verlas, pues las visitan en su domicilio, pero resulta que está abandonado la casa, ¿no? De que no hay nadie ahí, básicamente. Entonces afrontan con los vecinos y ándale, que ahí viene el primer giro de tuerca, ¿no? De que estas mujeres tienen 3 meses que murieron en un accidente de auto en la carretera donde ellos la recogieron. Entonces, pues se van para atrás, ya te imaginarás. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya se desencadena toda esta una búsqueda por saber qué onda, ¿no? Con estas mujeres. Los dos tipos van a buscar respuestas con el padre de las chavas, porque es un científico o algo así, una cosa muy rara, un alquimista. Entonces ahí empieza pues a meterse en terrenos ya muy, muy fantasiosos, ¿no? Tenemos escenas muy raras. De hecho, es una película que yo esperaría ver en los 60, ¿no? Es cuando prolifera este tipo de terror, ciencia ficción. No sé qué te pareció más la película. Sí pudiste verla, ¿no? Sí, pues sí, como dices, es una película muy extraña. Yo no me esperaba ver algo de este tipo. Parece más que noir, pues sí es como terror o algo sobre una película sobrenatural, y se ve algo también de misticismo, brujería, ese tipo de cosas que pues sí me sorprendió de ver en películas de este tipo. Y pues sí, es una película algo bizarra, pero igual es entretenida, y está, sabemos que pertenece al género porque esa película es una película de investigación. Conforme se va avanzando la trama, vamos descubriendo cosas del pasado de estas chavas, y nosotros, y lo que más me gustó de la película es que es una trama dentro de otra trama, porque desde el principio, desde el comienzo de la película, vemos que uno de los protagonistas está recibiendo una carta del otro coprotagonista,
y en esta carta le menciona que según está planeado que se haya suicidado y le comenta sus razones. Entonces este protagonista nos cuenta lo que sucedió unos días anteriores y vemos una historia dentro de la historia. Entonces eso me pareció algo interesante. Sí, totalmente. O sea, es un recurso muy propio de los Noir, ¿no? Esta estructura de flashback. A mí lo que más me gustó fue toda esta parte de que cuando conocen a las mujeres, ¿no? Creo que todo ese fragmento de la película está muy bien construido porque hay como que mucha tensión, ¿no? Realmente sabes que hay algo que no cuadra. Uh-huh. Ya después, al final, pues se torna muy rara, pero sí, yo recomiendo verla por esa excentricidad que es este filme. Que mira al Noir como un dispositivo estético. De hecho, su estética está muy chida, muy bien trabajada. Tiene escenarios como la mansión. Hay una mansión ahí, muy gótica, que te atrapa mucho por toda la secuencia, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la recomendación. No es un Noir puro y duro, como dije, pero sí tiene elementos que valen la pena resaltar. Y pues ahí quedó esta recomendación. Y bueno, pasemos a la siguiente película para no... ¿algo más que tengas que agregar de Una aventura en la noche? No, prosigue. Okay. Bueno, la siguiente película es El medallón del crimen de 1956. Está dirigida por Juan Bustillo Oro y protagonizada por Rosario Granados y Manolo Fabregas. Esta película es una... Primero la trama nos cuenta sobre un tipo que es un tipo... sin escrúpulos, que es un criminal hecho y derecho, que lo vemos en una bodega junto con sus aliados mafiosos. Vemos cómo, sí, con sus secuaces, vemos cómo este tipo no tiene ningún tipo de remordimiento ni nada por el estilo, y cómo a sangre fría puede convertirse en un asesino. Y después de esto nos vamos a otra parte de la ciudad con una narración en off. Nos cuenta como si fuera un cuento, nos habla sobre sobre el protagonista, que es un tipo común y corriente. Es un padre de familia que tiene una esposa y un hijo y tuvieron un pasado trágico. Y este otro protagonista nos dice el narrador que se va a encontrar junto con se va a cruzar en una historia con el tipo mafioso. Entonces ya desde ahí pues nos está diciendo que esta va a ser una película interesante, ya que pues son dos historias que no tienen nada que ver, pero se van a cruzar de una forma de una manera muy interesante. Entonces, este es padre de familia, el señor que trabaja en una fábrica. Vemos que es alguien que, a pesar de que se esfuerza mucho en el trabajo, pues no es muy bien remunerado, hasta que un día recibe un chequezote, un bono de la empresa donde trabaja. El fin de año. Sí, un bono, y van a celebrar a un bar. Y pues a partir de aquí, conforme este tipo empieza a tomar más y más alcohol, pues se empieza a volver un poco menos cohibido, y pronto lo vemos que ya está con una señora muy elegante, conquistándola y insinuándose y todo esto. Y esto los lleva a que van al departamento de esta señora, y pues a partir de aquí todo es en picada para este protagonista, ya que pues nos damos cuenta que esta señora es pareja del mafioso del que les contamos primero. Entonces pues ya a partir de aquí ya sabemos que todo se va a ir al carajo. Entonces aquí vemos cómo se trata de ocultar, la señora esta trata de ocultar que está con él, ya que es su pareja quien la trata muy mal. Tiene que regresar al departamento en el que estaban, porque él estaba de viaje. Entonces cuando intenta regresar, se tiene que esconder este señor, el padre de familia, y se llama Raúl es el papá, y Ramón es el bueno. Sí, Raúl es el bueno, entre comillas, y Ramón es el mafioso. Entonces Raúl se tiene que ocultar en otro departamento, y cuando Ramón regresa se percata de que hubo alguien ahí con ella, y pues aquí tienen un altercado y ocurre una tragedia. Y pues ya no les quiero contar más porque no quiero arruinar la trama, pero el punto es que el Ramón, el mafioso,
después anda buscando a Raúl, lo empieza a buscar para asesinarlo, junto con una subtrama que también se encuentra ahí la policía en una investigación de un crimen que ocurrió. Y pues a partir de aquí son una serie de enredos muy, pues a veces son hilarantes, porque sí ocurren cosas que no te esperas. Claro, mira, yo no creo que se arruine la película. Sí, sí, dices qué pasa, porque realmente pasa muy temprano. Creo que no, con la media hora no pasa. Mira, lo voy a decir, porque esto no se spoiler, la chingada. Básicamente, esta señora con la que se va Raúl, en un forcejeo con Ramón, que es el mafioso, pues termina herida, ¿no? Pues le da un balazo y termina herida, y pues este cabrón no la atiende a tiempo y se muere. Entonces aquí empieza algo muy interesante, güey, que es lo que Hitchcock llamaba la transferencia de la culpa o de la culpabilidad, porque aquí básicamente, aquí me gusta mucho esto, porque Raúl, a pesar de que se ve que es alguien correcto, realmente, en vez de, digamos, hacer lo justo legalmente, lo correcto legalmente, lo que pretende es devolver el cadáver, porque le ponen el cadáver en su coche a la brava, es devolver el cadáver al apartamento, güey. Es una mamada, su plan, la verdad, pero haz de cuenta que el Ramón, como sabe de que hubo alguien ahí, pues lo está buscando para darle también matarile, ¿no? Por mero orgullo. Y entonces empiezan ahí como que a transferirse la culpa uno a otro, y están ahí como que uno llega mientras que el otro se va, ¿no? Y están ahí pisándose los talones uno a otro, y pues se hace esta dinámica muy al estilo de Noche Avanza, pero creo que aquí mucho más intensificado de correle porque te alcanza, ¿no? Uh-huh. Y como dices tú, Omar, hay muchos momentos de humor. Para empezar, el hecho de que todo detone por una borrachera es totalmente verosímil, o sea, me la creo. Creo que todos conocemos a alguien que se metió en un pedo por andar de borracho. Y aquí lo que no mencionamos es que este vato se acerca es Rita Macedo, la actriz, ¿no? Se llama María, igual que su esposa, uh-huh. María Álvarez. Se acerca a ella porque tiene un medallón, que es un medallón que él mandó a hacer hace muchos meses para su esposa, que se llama María González. Entonces se acerca principalmente para eso, pues porque también la trae, ¿no? Entonces aquí me gusta mucho cómo el personaje de Raúl pues se va desdibujando un poco moralmente, ¿no? Así como de, híjole, pues se murió esta doña, pero pues aquí yo no hice nada, ¿no? Y pues la va a dejar. Además de que está el hecho de que iba a engañar a su esposa en su aniversario, güey, porque era su aniversario. Uh-huh. Ese fin de año era su aniversario. O sea que, mira, aquí se empieza a dibujar bastante moralmente, a pesar de que se nos pinta como alguien ingenuo, ¿no? Al principio. A mí lo que me gusta mucho de la película es cómo usa la ciudad, porque la Ciudad de México aquí, muy al estilo de Bustillo Oro, la utiliza muy bien, porque la hace mucho más dinámica eso, ¿no? Digamos que en otros ejemplos a lo mejor sucede en un par de escenarios muy, muy concretos, y aquí sucede como que en varias latitudes de la Ciudad de México, entonces eso le da es más vertiginosa pues la trama, porque como digo, vamos de un lugar a otro, y de hecho cuando empieza la película, como bien mencionas tú, Omar, pues precisamente nos va trazando que estas dos personas se van a unir pese a la distancia que hay entre ellos en la ciudad, ¿no? Bustillo Oro siempre fue muy un fanático de la Ciudad de México, de esta versión de la Ciudad de México al menos, porque en una película que salió después de esta, la Ciudad de México aparece acreditada como un personaje en la película, aparece créditos la Ciudad de México. Entonces aquí se ve un poco su pasión, ¿no? O su interés por usar la metrópoli de una forma mucho más versátil. No, la verdad no tengo mucho que agregar, es una película que tú tienes que verla porque te emociona, tiene un ritmo muy, muy vertiginoso. Creo que hay momentos donde se acelera mucho, porque literalmente, como digo, están los personajes pisando los talones, se meten en cada problema. Y en el caso de Ramón Torres, que le interpreta a Wolf Rubinsky, me gustó mucho su personaje. Creo que él como actor siempre le quedaban bien este tipo de personajes así mafiosos, ¿no? Y bueno, ahí se hace recomendación. También les quiero recomendar, aparte de esta, pues de Darcy por la calle y la huella de unos labios, que es como una trilogía que hizo este director con Manolo Fabregas como protagonista nomás en esta y en la de Darcy por la calle. En la de la huella de unos labios, la protagonista de Rosario Granados. Entonces ahí está esta recomendación. Es una verdadera joya. No sé si tengas algo más que agregar, Omar. Sí, algo que decías del ritmo de la película. Hay algo que noté, que literalmente la película tiene ritmo
hay unas escenas donde dices que está muy acelerado. Hay una canción de fondo como, creo que es como salsa o algo así de ese género. Que esa canción está durante un montón de lapso de la película. Y me pareció muy, muy ingenioso que esta canción estuviera de fondo tanto tiempo, ya que la canción tiene un ritmo muy acelerado y va muy acorde junto con la edición de la película. Y creo que eso le da... Eso sucede en el clímax de la película, cuando está todavía viva María, la amante de Ramón, la que encuentra en el bar, y justo antes de que ocurra el asesinato, esta canción le da una especie de tensión. Hay algo como tensión en esa parte de la película, pero a la vez una tensión muy rítmica que es disfrutable. Y hay varias escenas que tienen este tipo de ritmo, como medio cumbia, no sé. Es muy original, o por lo menos yo no había visto algo, no había escuchado algo así. Es una buena edición. Totalmente, sí, la edición es muy, muy buena. Para mí brilla sobre todo cuando tiene que dejar el cadáver otra vez en el apartamento, ¿no? Y tiene que sortear varios obstáculos. Me gusta mucho ahí cómo está el montaje, porque realmente estás así como de, güey, te van a descubrir, cabrón. Entonces sí, me gusta mucho cómo avanza el ritmo. Pues creo que lo controla muy bien Bustillo Oro en ese sentido, y para un Noir creo que encaja muy bien, porque precisamente mucha gente espera ese tipo de situaciones, ¿no? En una película de esta índole, y me parece que aquí, pues, la cumple perfectamente. Sí, esa escena donde va a devolver el cadáver me recordó mucho de las películas de Hitchcock, ya que, pues, cuando está tratando de hacer algo, surge un obstáculo y tiene que regresar un poco, acomodarse a un lado o esperar a que pase a alguien, y no es algo de que directo toma el cadáver y lo lleva directo al donde lo quiere llevar, sino que hay varios pasos, y esto le genera un ritmo muy, muy bueno de cine de detectives a la película. Totalmente. Entonces, hay que dar la recomendación. Si pueden, también véanse las otras dos películas. Visualmente son muy, muy buenas. Creo que Bustillo Oro, si en algo era bueno, era Capturando la Ciudad de México. O sea, él creo que fue el mejor Capturando la Ciudad de México. Entonces, si pueden verse las películas que les recomendamos, aparte de Medallón del Crimen, la verdad sería interesante, porque creo que se complementan muy bien, porque les da una visión entera de lo que Bustillo Oro quería plasmar, ¿no? En este género. Y pues bueno, sin más que agregar, ya podemos pasar a la siguiente. Sí, pues adelante. Ok, bueno, pues la última es Víctimas del Pecado, que bueno, para mí esta película es una de las mejores del género, aunque aquí hay algo curioso, y como ya avisábamos al principio, se distorsiona un poquito el género, ¿no? O sea, aquí esta película es como que una mezcla entre cine rumberas y cine noir. El cine rumbera es un género local mexicano, resultado de una época donde convergieron ciertos estilos musicales y que proliferaron en los cabarets, ¿no? En las historias de arrabal, entonces en todos estos entornos, a raíz de que la urbanización crece y estos espacios de, digamos, las zonas bajas, la vida nocturna, pues se empieza a aglomerar en estas zonas, ¿no? Y entonces el cine rumberas precisamente plasma cómo es la vida en estas áreas de la ciudad, y principalmente son mujeres las protagonistas, ¿no? Aquí en Víctimas del Pecado creo que es probablemente la mejor, o una de las mejores del género. Es dirigido por Emilio Lindo Fernández, de protagonista. Aquí básicamente vamos a ver cómo esta Ninón interpreta a Violeta, que es una bailarina que tiene que afrontar varios obstáculos a raíz de que una de sus compañeras abandona a un bebé por influjo del padrote de todas estas tipas, que se llama Rodolfo, y que lo interpreta Rodolfo Acosta, que este güey fue un villanazo, es uno de los mejores villanos de la época, y aquí pues es un cabronazo, pero de punta a punta, ¿no? Entonces esta Violeta quiere cuidar al niño,
obviamente, pues, digamos, su pulso maternal, pues, lo orilla a rescatarlo, pero esto hace que entre en conflicto con Rodolfo, porque Rodolfo como que no quiere que el bebé crezca, o sea, no sé, el punto es que el vato simplemente no quiere que el bebé esté con ella, aunque, bueno, en teoría este tipo lo abandonó, así que no tiene por qué reclamar nada, ¿no? Uh-huh. A raíz de esto, pues, ella empieza a tener varias precariedad. Ay, perdón, se me fue la saliva. Creo que la escena donde todo detona es cuando este vato va a buscar a Violeta y empiezan ahí como que a tener una pelea porque Rodolfo quería como que matar al niño. Uh-huh. No me queda muy claro qué es lo que quería hacer, pero empiezan a pelear, ¿no? Y aquí creo que empezamos a ver cómo el Niño Fernández dibuja a la fin fatal que hacía falta, porque Ninel Sevilla, Violeta, literalmente se agarra putados con Rodolfo, o sea, se le sube encima y le empieza a dar, güey, con todo. Pero Rodolfo, indignadísimo porque una mujer le pegó, pues le empieza a dar en su madre, ¿no? Después. Pero que esa escena me gusta mucho porque es como que el punto de inflexión, ¿no? Empiezan a meterse un montón de prostitutas, podemos decirle así, porque son mujeres que andan en la calle. Uh-huh. Me imagino que son prostitutas. Entran a la casa donde está a Violeta, porque es una casa pues que está ahí pegada a la calle, ¿no? Y empiezan a sacarlo a Rodolfo, ¿no? Le empiezan a dar de madrazos y llega la delegación todo jodido. Entonces lo meten a la cárcel. Entonces es a partir de este evento que, digamos, Violeta, digamos, corre ya un peligro mortal, porque ese tipo, pues, obviamente se quiere vengar de ella. Afortunadamente encuentra refugio en un personaje que se llama Santiago, interpretado por Tito Junco, que vendría siendo como un dueño de un cabaret, que no es un padrote per se, pero sí más o menos se dedica a lo mismo que Rodolfo, pero digamos que él es bueno. Entonces él recibe a Violeta y al niño y pues le empieza a dar la protección que puede darle. Pero pues cuando Rodolfo, no sé si es antes o después de que me lo metan a la cárcel, la verdad no me acuerdo, lo vi hace mucho, pero Rodolfo termina pues básicamente arremetiendo contra este güey también, ¿no? Y para no dar un spoiler tan grande, aquí lo dejo. Pero básicamente esta película es un drama muy, muy intenso, pero que combina muy bien con el cine noir. O sea, no sé tú qué opinas, Omar, de esta mezcla que hace de estilos, pero a mí me parece que sí supo unirlos, porque hay otros ejemplos que no le salían, no salió bien esta mezcla, pero creo que aquí los elementos sí congenian muy bien. Sí, pues como dices, la trama está muy, muy bien estructurada y sí, es una mezcla un poco rara, pero funciona. Lo que más me sorprendió es que es una protagonista femenina que pues para esa época, incluso bueno, ahora no tanto, pero en esa época pues sí se me hace muy, muy raro, porque pues el México machista como de esa época, y creo que todo el mundo en esa época era muy machista, y una protagonista femenina pues sería pues casi impensable. Y aquí... Y deja tú eso, güey, no nada más mujer, sino que aparte es una mujer que le dan su madre a los hombres, güey, o sea, uh-huh. no es alguien sumisa. Sí, es una mujer empoderada que puede hacer lo que quiera casi prácticamente, que es una mujer que sufre y que sale adelante y todo esto. Creo que la actuación de Ninel Sevilla, que es la protagonista, le dio un gran impacto a esta película, porque no cualquiera podría hacer las escenas que ella hizo, porque pasó de ser una diva completamente, de ser la protagonista de los shows principales de un cabaret, pasó a ser a lo más bajo, que es una prostituta callejera que cobra muy barato, a alguien que otra vez después sale adelante y luego otra vez cae, y así sucesivamente. Entonces pues creo que esta gran actuación de Ninel Sevilla pues es algo que destaca mucho en esta película. Totalmente, creo que Ninel Sevilla lleva muy bien el peso de la trama. Ella, no sé si estoy bien, pero creo que es su segundo protagónico. El primero me parece que es Aventurera y este vendría siendo el segundo. Y creo que con estas dos películas se perfila ella como este arquetipo de mujer, digamos, no quiero decir diva, porque o sea, no era como María Félix ni en Sevilla, o sea, de que era cínica y cosas así, pero era a su manera una persona fuerte, una persona, digamos,
que iba de frente, vaya. Y en esta película, sobre todo, creo que le va muy bien su personalidad con este personaje, porque justamente es un personaje que cuando tiene que darse los putados, pues se lanza los putados, ¿no? Entonces sí, me gusta mucho cómo lleva la evolución de ese personaje, porque a pesar de que sí es fuerte, pues le va jodidamente mal, ¿no? Hasta bueno, le pasa mucho cuando quiero decir más. Pero sí, de hecho, un dato curioso, a ella la lavó François Truffaut, el director de Los 400 Golpes. Ella escribió un artículo donde reconoce que ella es una gran actriz y dice que le gustan sus películas. O sea, ella era internacional, básicamente. Y también un aspecto que me gusta mucho. No, sí te lo compro porque sí se nota. Ah, sí. No, sí, digo, ahí tengo incluso el escrito, está en francés, pero sí, güey, la verdad sí me sorprendió. Digo, es algo que me gusta mucho, es que esta película se filmó en Onoalco. Onoalco era como que el lugar predilecto para grabar este tipo de historias. Ahí se grabó Los Olvidados, por ejemplo. Y me gustan mucho las tomas donde pasa el tren, no sé si las ubiques, Omar. Ella está como en un puente y se ve el tren pasar, ¿no? Y me gusta mucho porque, de cierta forma, aunque no sé si es una crítica tan directa, pero cuando ella se pone a ver al horizonte y ve pasar al tren frente a ella, estando ya totalmente sola y desamparada, es como que una fotografía, por decirlo así, de cómo el progreso, porque el tren simbólicamente representa el progreso, ¿no? Y más en este contexto, cómo el progreso se va de ella, y ella pues se queda estancada ahí en su situación. El Niño Fernández, como sabrás, Omar, como que no es tan bien valorado actualmente. O sea, históricamente sí tiene su lugar, pero hay muy pocas personas que dicen, esta película del indio es mi favorita, porque había mucho machismo en sus películas, ¿no? Como era de esperarse, pero yo creo que esta película, si tú la muestras actualmente, creo que incluso zafa, o sea, sí tiene sus cosillas, pero creo que zafa para los estándares morales actualmente. No sé tú qué opinas. Sí, pues como ya lo mencionaste, la protagonista es la que a pesar del machismo de hecho el más machista es el antagonista, que Rodolfo. Ajá, Rodolfo Acosta, que es el golpea a mujeres y de hecho a la madre del niño la trata como basura y le dice que le pide que abandone el niño, que lo tire a la basura, de hecho. Y pues aquí, o sea, el machismo está justificado porque él es el antagonista, no es alguien normal. Entonces, por eso creo que esta película pues ha envejecido muy bien para esta época, sorprendentemente. Sí, y de hecho hay una escena que no la voy a contar, pero tú sabes cuál, Omar, donde creo que es la mejor escena de Mujer Fatal del cine mexicano de esta época, que es cuando no entra y sabes, ¿no? Que pum, pum. O sea, esa escena creo que es la más chingona, güey, de una Mujer Fatal en el cine. Sí. Y el Niño Fernández, de hecho, tiene otra película que se llama Salón México, que es que salió como un par de años antes que esta, donde también hay una escena similar. Ahí es Marga López la protagonista, y ella también mata a Rodolfo Acosta, que ahí también es el malo, lo mata por la espalda con un cuchillo, pero pues ahí Rodolfo también se la chinga. Pero acá sale mejor parada en No Sevilla. Entonces, no sé, a mí me encanta la película, la verdad creo que tiene un trabajo estético muy bueno. También las locaciones las aprovecha muy bien. El Niño Fernández, creo que todo el mundo lo conoce por sus historias ubicadas en el campo, ¿no? Él y Gabriel Figueroa hicieron un canon estético, básicamente, fotografiando los paisajes de México. Entonces, estas dos películas, Sonor México y Víctimas del Pecado, son lo más atípica dentro de su filmografía, porque se centra en la ciudad. Y de hecho al Niño Fernández no le gustaban estas películas. Pues sin quererlo, él marcó una pauta de hacia dónde se dirigía este estilo. Déjame. Porque a partir de que él hace esta película, ya todos quieren hacer un cine rumberas, pero ya, digamos, ambientado en ese tono sombrío, ¿no? Porque antes el cine rumbera sería como que muy, muy colorido, ¿no? Muy estrafalario, precisamente por el entorno de las bailarinas, de la música. Y aquí Emilio Fernández, pues precisamente le da este toque más lúgubre, precisamente usando el noir como puerta para explorar esta dimensión del género. No sé si se escuchó, pero bueno, lo repito por si acaso, pero pues como el cabaret tiene cierta cercanía con lo delictivo, precisamente porque hay figuras como los padrotes, a lo mejor gente vendiendo droga,
mujeres pobres que son ahí obligadas a veces a estar ahí. Entonces obviamente hay un potencial simbólico para pues hacer ese tipo de entramados criminales, cosa que Emilio fue el primero en aprovecharla. Creo que no hay nadie más, a lo mejor Alberto Gout, pero Alberto Gout era rumbera pura y dura. Pero bueno, esa es la apreciación que tengo de Víctimas del Pecado, Mar. No sé tú si tengas algo más que agregar. A mí la verdad me gustó muchísimo. Pues no, creo que no, eso sería todo. Igual, como les digo, yo también creo que de las películas que hablamos aquí, podría ser mi favorita. Creo que es la que muestra más variación en la trama. Tenemos muchos, sobre todo la actuación es la que más varía. Hay una gran actuación, sobre todo la protagonista, y pues tiene escenas muy memorables, y creo que es una gran película que pues no deberían de perderse. Totalmente. No sé si quieras que marque como que esa diferencia entre el americano y el mexicano para ya poder ir cerrando el episodio. Sí, adelante. Ok, ya para ir cerrando voy a ahondar un poco en las diferencias que había entre el mexicano, entre el noir mexicano y el noir americano. Para empezar, el noir mexicano, como ya nos dimos cuenta, se mezcla con estilos muy propios del país, como por ejemplo es el rumberas, incluso se mezcló con el cine de luchadores. La primera película o la segunda película de luchadores es El Enmascarador de Plata, y tiene elementos noir, o sea, imagínate tú, una película de luchadores con estilo noir. Pues acá en México es lo que pasó. Javier Coma tiene un decálogo de 12, un decálogo de 12 puntos que identificarían una película noir. Según él, uno de los aspectos que deben de tener las películas noir son personajes estereotipados, historias dramáticas en las que la muerte o la violencia moral tienen un protagonismo importante en el desarrollo de la trama. Los conflictos y la criminalidad vienen determinados por un contexto social. O sea, no puede haber un noir ubicado en el futuro, ¿me explico? O sea, si tú hiciste un noir en minutos 45, de preferencia tu historia debe ubicarse en ese mismo periodo histórico, no puede hacerlo en el año 2500, ¿me explico? Tiene que ser paralelo a tu época en la que desarrollas tu historia. Los personajes también, ese es lo que te digo, los personajes se tienen que situar al margen de la legalidad y de la moralidad. O sea, tienen que ser personajes ambiguos, como puede ser el caso del Suavecito, ¿no? Que a pesar de que está fuera de la ley, tiene cierta barrera moral. La estética visual tiene que ser de carácter expresionista. Obviamente el noir como tal surge por combinación del cine expresionista, del realismo poético francés y del cine de gángsters que ya había en Estados Unidos. Los diálogos tienen que ser cortantes. Esto es algo que en el cine mexicano no hay. O sea, hay muchos diálogos muy, muy largos. No sé si te diste cuenta, Mark, de que había muchos diálogos en el noir nacional. En el noir americano, normalmente el protagonista es un poco cortante, ¿no? Así como que no se explaya mucho, porque es alguien precisamente más reservado, más calculador, ¿no? Ese es el estereotipo. Las historias tienen que estar basadas en novelas del género o en reportes de periódicos. Esto sí pasa en el noir mexicano. En los ejemplos que dimos, no. Son historias originales o historias basadas en argumentos que aportan escritores como Luis Espota o José Revueltas. Que bueno, de hecho cuenta, ¿no? Pero sí, películas como Cuatro contra el Mundo o Mientras México Duerme están basados en hechos reales. Entonces el noir mexicano lo cumple, pero lo hace a su manera, ¿no? Porque le mete su rollo del drama romántico y todo eso. Y tiene que tener voz en off. La voz en off es algo que no se usa mucho en el noir mexicano. Juan Bustillo Oro sí lo usa mucho. Bueno, como decía, la voz en off está muy ausente en el cine noir mexicano. Era muy raro cuando usaban eso. Bustillo Oro sí lo usaba, pero es un elemento que está muy relegado a comparación del noir americano. También una característica que yo creo que es la más importante en este aspecto es que los finales suelen ser insatisfactorios o de una moralidad o deben ser finales grises, pues, ni felices ni tristes. En el noir mexicano sí que hay un final feliz o un final triste. No hay triste cuento, pero al menos 2 o 3 finales de los que vimos son tristes y los otros son felices. Sí. En el noir tiene que ser un final como que tú dices, ay, pues no sé, como que no me convencí, ¿no? O sea, como que no me siento bien de cómo acabó. Pues acá en México no está presente eso. Hay una dicotomía muy marcada. Y finalmente tiene que haber una mujer fatal, cosa que en el cine mexicano hubo muy pocas. Creo que las únicas fueron Inés de Villa y Leticia Palma. Todas las demás eran mujeres o madres abnegadas o mujeres sumisas, ¿no? Que ahí ya, pues, creo que es el punto más en el que más nos alejamos del norteamericano. Aparte, pues, de los que ya mencioné. De hecho, Jorge Ayala Blanco critica mucho a este tipo de películas. No al noir
per se, pero sí a los que usan el crimen como base argumental, porque él dice que no retratan como es la prostitución y la violencia. Él dice que la suavizan mucho. De hecho, aquí tengo una frase de él que dice, que lo compara con otros estilos narrativos. Dice que a diferencia del cine social estadounidense, el cine mexicano de la ciudad no delata la injusticia, la opresión y el abuso del poder. O sea, esa es su principal crítica a este tipo de películas. Yo, como te digo, sí encuentro cierta crítica en Víctimas del Pecado. Entiendo que en el medallón del crimen y en La Noche Avanza no hay intención de hacer críticas, porque creo que pretenden más hacer una historia acá como de suspenso, ¿no? Pero sí, yo que vi varias películas para hacer un video, te puedo asegurar que hay muchas películas que como que dijeron, qué cool sería vestirnos con un sombrero de fedora y gabardina y hacer una película. Y eso es básicamente lo que hicieron. Sí, te lo puedo asegurar, hay muchas que quisieron hacer la película simplemente porque se veía chido y ya está. Pero sí hay una escasa cantidad que sí que es más crítica. De hecho, a partir de Los Olvidados es donde siento que ya se vuelve más crítico este tipo de cine. Pero antes eran muy cobardes hasta cierto punto, porque decían al principio de la película, todo lo que vas a ver son eventos ficticios y no tiene nada que ver con México. Pues es una forma de básicamente escudarse, ¿no? Y Los Olvidados empieza diciendo que todo lo que vas a ver es verdad, que está basado en personajes reales. Entonces, a partir de Los Olvidados es que ya empieza a ser un poco más crítico, un poco más crudo con la violencia, y no se suaviza tanto, o no se tiene una postura de no juzgar, vaya. Pero bueno, estas yo creo que son las principales diferencias entre el noir americano y el noir mexicano. Yo honestamente creo que el noir mexicano es muy interesante porque es un producto de una época que ya no existe, o sea, apareció justo durante el milagro mexicano, que es esta época donde crecimos mucho económicamente, pero también crecimos en desigualdad. Fue una época donde la Ciudad de México era nuevecita, güey, o sea, la Ciudad de México era lo máximo, ¿no? O sea, y entonces es muy interesante por el reto histórico que representa. Y es una ciudad que inspiró a muchos autores a escribir libros. Entonces, la verdad es que fuera de digamos, anacronías morales que puedas encontrar ahí, creo que vale mucho la pena verse. Y en las películas que repasamos, creo que pudimos ver que hay de todo un poco, ¿no? Hay películas que son cómicas, que mezclan estilos de terror, de rumberas, entonces, y otras que se entran más al noir puro y duro. Y pues, no sé, creo que fue una exposición muy, muy interesante, con sus fallas, con sus altibajos, pero sí, creo que vale la pena que lo exploren. Si no se deciden a ver esas películas, yo les garantizo que sí se van a encontrar con un retrato de la época invaluable, porque esas películas retratan la Ciudad de México como ningún otro género. Sí, y me parece una lástima que ya no haya películas de este género. Por lo menos yo no me he encontrado con ninguna película moderna de este género. Y sí, son muy raras. Es un género muy interesante que pues creo que valdría la pena volver a instaurar en este. Totalmente. Y bueno, Mar, no sé si tengas algo más que agregar, porque me gustaría hacer spam. No, adelante. Bueno, solamente los quiero invitar a que pasen por mi canal. Ahí Omar si deja el link mejor, porque para estas fechas, para estas alturas ya habré subido un video donde hablo precisamente del cine noir mexicano, empezando desde sus comienzos hasta los años 50. Es la primera parte de 2, entonces si quieren pasarse, ahí exploro la mayoría de películas y ahondo en su contexto histórico, ¿no? Un poco más a detalle. Aquí con Omar ya compartí ciertas exclusivas que íbamos a ver hasta la segunda parte, como es el caso de esos puntos que marca Javier Coma para identificar a una película noir. Pero bueno, ahí los invito a que pasen y se puedan documentar un poco más de cine noir, de nuestro cine noir. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahí está la invitación para que pasen al canal a este interesante videoensayo. Y pues yo por mi parte me despido. Creo que fue un gran capítulo y los veo en el próximo video. Chao. Bye.